¿Qué está ocurriendo ahorita y por qué está ocurriendo eso? Sí, esa sería la pregunta, Esa es porque la pregunta. dices, ¿Cuáles a son las ver, causas de este cambio que ah, hay en ese aparente orden, sí, ¿no? porque ya están todos los países árabes ahí, bueno, sobre todo Irán atacándolos a ellos después del ataque de Estados Unidos y de Israel. Entonces dice uno, ¿cómo? Pero si eran sus cuates, ¿no? Bueno, No, eran amigos, Bueno, algunos sí, algunos países sí. entender Medio Oriente es el no, tema más sí, complicado que Medio existe. Oriente es, O sea, no todos eran amigos, pero algunos sí. Y dice uno, bueno, ahí, ¿por qué, no? ¿Por qué? Bueno, vamos por partes. Primero, ¿qué ocurre? Estados Unidos empieza a desgastar, se empieza a desgastar la hegemonía de Estados Unidos Ujú, a nivel internacional. ¿Por qué? Porque Estados Unidos trata de imponer esta democracia liberal ujú, en países, por ejemplo, de Europa del Este, ujú, en países del Medio Oriente y en América, e incluso en África, ¿no? ujú. ¿Qué ocurre? Uno de los primeros rompimientos que se da ya en 2003, hablábamos de. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina. Irak. Ujú. ¿Qué ocurre en Irak? Se habla de que hay armamento nuclear, entran las fuerzas estadounidenses, eh, se crea una guerra ya, con Ujú. muchos daños en población, muchos daños en la psicología de los pueblos del Medio Oriente y y, muchas eh, bajas y militares. muchas bajas militares y muchas bajas también de civiles. Y bueno, se supone que iban a destruir las armas de exterminio o de destrucción masiva. Y no encontraron nada. Matan a Saddam Hussein, que Ujú. era el líder suní Ujú. en Irak, y no encontraron nada. Finalmente era una mentira, ¿no? No era Ujú. cierto que había estas armas De de destrucción. destrucción. ¿Qué se pretendía? Bueno, pues nuevamente el control internacional, Ujú. petróleo, temas económicos, la economía de guerra, ¿no? Que Ujú. siempre tienen que estar activándola para poder seguir funcionando económicamente y demás. Todo se va Bueno, interrelacionando. tienen una industria, ¿no? Entonces, bueno, es lo que luego comentan. Hay guerras porque pues se genera la guerra, venden las armas, entonces se reactiva la economía. Efectivamente. Y se reactiva la economía y bueno, siguen así, ¿no? Después tenemos también que entra en Afganistán. ¿Por qué entra en Afganistán? Porque Al Qaeda es otro grupo islamista Ujú, que nace después de que se derrumba el régimen de Saddam Hussein y demás. ujú, Y Al Qaeda eh, con Estados Unidos tiene un conflicto fuerte porque además retoma este sentimiento iraquí de mucha gente en contra de Estados Unidos, ujú. pero también trae frentes distintos con lo que sería lo que llamamos chiitas y sunitas, Ujú. Sí. ¿sí? Y que ahorita vamos a tratar de explicarlo porque es muy revuelto todo Sí, esto, ¿no? son los grupos antagónicos, ¿no? Ujú. Al Qaeda va a ser el padre de lo que llamamos posteriormente el Estado islamista. Ujú, Que quieren imponer un Estado islamista, ujú, ¿sí? Pero Al Qaeda está con los sunís originales ujú, en contra de Estados Unidos y de la occidentalización, ujú, pero también en contra de los chiitas, que los chiitas son totalmente radicales en cuanto Ujú. a la religión islamista. ujú. Y Al Qaeda son islamistas, sí, pero también tienen un ala que se desprende después, que es todavía más violenta de lo que era Al Qaeda. Ujú. Y Al Qaeda surge un poco en apoyo para hacer equilibrio en Medio Oriente contra los chiitas. Aquí vamos a hacer una pausa porque Estados Unidos venía de apoyar a Irán. Al Chad de Irán. El Chad de Irán era aliado de Estados Ujú. Unidos. Viene una guerra civil en el 79. Llegan los ayatollah a Irán, no a Irak, a Irán. A Irán, Y sí. entonces cambian el régimen y rechazan todo lo que es Occidente, Ujú. declarando la guerra también a Estados Unidos, ideológica, un poco soterrada, no como Al Qaeda, que Al Qaeda la declara frontalmente, porque Al Qaeda dice, nosotros estamos en contra de quienes ayudan a los que están en contra de nosotros, como Irán,
¿no? Ujú. Todos los chiitas, los pueblos chiitas. Y aunque Estados Unidos esté en contra de Irán, Estados Unidos también financia a los que son aliados de nuestros enemigos. Ujú. Entonces, al financiar a quienes son aliados de nuestros enemigos, debemos combatir desde lejos primero a quien los apoya Ujú. y luego, ya debilitados nuestros enemigos, atacamos a los cercanos. Ujú. Por eso es que se da el 11S. Ujú. ¿Vale? Y entonces Estados Unidos va a responder con la muerte del mayor talibán en aquel momento, ¿no? Pero no destruye el movimiento. Es muy complejo porque además Estados Unidos, al parecer, no termina de entender qué es lo que ocurre allá, ¿no? O sea, se piensa que exterminando una cosa, pues ya desaparece y ya. No, 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 porque hay sus Pero resulta que no. seguidores, como el monstruo de varias cabezas, ¿no? Es que no entendemos la religión Ujú. como ellos la entienden. Sí. Para ellos la religión es una cuestión de Estado, es una cuestión de vida o muerte, Sí, sí, ¿no? es una base. Aquí no. Aquí es como, bueno, si quieren practicarla o no, o cada quien lo que desee, pero allá es como si fuera, pues, ¿qué te diré? Como parte de la estructura del Estado, del gobierno, de Es parte todo, de la o sea, estructura es de todo, sí, es todo. a través de la religión se mueve, ¿no? Bueno, con la caída en Afganistán de destrucción de Al-Qaeda y demás, se beneficia indirectamente a Irán y se beneficia indirectamente a Rusia y a China. Ah, mira. Ujú. Bueno, ¿qué otro riesgo encontramos? ¿Qué otro cambio se da durante estos años para que lleguemos al nuevo orden mundial que estamos viviendo ahora? Ujú. Las crisis financieras. Consisten las crisis financieras. Bueno, recordarán, ¿no?, que hablábamos del efecto tequila, del efecto vodka, del efecto de Argentina, que no me acuerdo ahorita cómo se llamaba. No. No me Bueno, no me recuerdas. acuerdo. Bueno, Ajá. entonces, pero la mayor crisis financiera de todos se da en 2008. ¿Te acuerdas de esta crisis Ujú. financiera por temas inmobiliarios? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que el dinero se abarata, los bancos empiezan a prestar como locos a todo el mundo y a recibir en garantía inmuebles, ¿no? Propiedades. Porque dicen, bueno, las propiedades nunca van a perder valor, siempre van a aumentar, etcétera. Esto se pensaba, ¿no? Y resulta que cuando se invierte esta tendencia de tasas baratas, ¿no? Para préstamos de dinero y demás, y tratan de hacer efectivos el costo de las casas, No, pues pues ya no resulta hay. que no se pudo. Sí, No no. había dinero suficiente para ello, ¿no? Ujú. Y se crea una profunda crisis. ¿Cuál es la diferencia entre las otras crisis, la de México y demás, que son inversiones de capitales golondrinos que entraban, se Ujú. creía muy pujante la economía y de repente pues veían que había un factor político, un factor de Y se van, seguridad ¿no? y se retiraban, ¿no? En retiraban. todos los países había ocurrido así. En este no, en este es en Estados Unidos y en el Ujú. corazón de Wall Street. Sí, sí. Esa fue la gran diferencia y eso es lo que dice, ¿sabes qué? Le da elementos, por ejemplo, a Ursa Putin, ¿no? A decir, el capitalismo tampoco funciona. Ujú. Tiene grandes desventajas, tiene crisis muy poderosas que afectan a toda la gente. Entonces, tampoco es el sistema que necesitamos. Necesitamos otra cosa. Ujú. O sea, a lo mejor no es el socialismo, pero es otra cosa lo que se necesita, ¿no? Sí, sí. No es el capitalismo a ultranza, las transnacionales y demás. Entonces, no era infalible este sistema. Se da este colapso sistémico en 2008 y China también empieza a ganar en ese sentido. China es un país que tiene un régimen hasta cierto punto autoritario, no es una democracia liberal. Y entonces aprovecha, hace en esos momentos de crisis, crea un sistema en el fiscal masivo de estímulos. Se da, comentamos, este colapso sistémico que aprovecha China, dice vamos a hacer un programa de estímulos fiscales masivos y entonces estabiliza su economía y va avanzando económicamente, mientras Estados Unidos está distraído con los conflictos, con las crisis, con el armamento nuclear, etcétera, ¿no? China va avanzando poquito a poquito. Después vemos lo que es China precisamente empieza a abrir nuevas rutas económicas, lo que se llama la nueva ruta de la seda, Ujú. ¿no? Y empieza a prestar dinero a distintos países a lo largo de la ruta y a crear infraestructura que les es favorable a ella.
Y por eso ahora no quieren que otros países dependan de China, que le compren, o sea, como, porque decían que también llegaban los productos chinos y el país a donde llegaba ese lo vendía, decían, no, pero ese es chino, entonces, ¿Qué tiene China que innova? Es decir, tú creas una blusa tejida, no, pues la ¿sale? copian, la sacan, Entonces, ese hilo lo puedo hacer más barato, puedo hacer que durante el trayecto, que es lo que muchas veces hacían, ¿no? sí, sí, ahí Durante el trabajaban. trayecto marítimo ahí trabajan y no pago impuestos por los trabajadores o por, Ujú, sí, ¿no? sí, claro. Entonces es una serie de ahorros para la producción china que aprovecha mucho en otros países, ¿no? Ujú, sí. Y eso va ganando presencia de China y además, pues está la cuestión tecnológica y la cuestión también de que empiezan a meter, a desarrollar armamento y demás. Bueno, luego tenemos lo que sería también las crisis de la democracia liberal. Ujú. ¿A qué nos referimos con esto? A que debido a las crisis económicas, a que la gente empieza a ver esta desigualdad y empieza a acelerarse las brechas entre los que tienen mucho dinero y los que no tienen, Ujú. empiezan a surgir otra vez populismos, ¿sí? Sobre todo en América y también en Medio Oriente, también en Europa. En Europa vemos esta política, digamos, de péndulo, ¿no? En de que van de repente hacia la derecha, de repente hacia la izquierda. La gente como que dice, bueno, pues nos tiene que ayudar uno u otro, ¿no? Ujú, sí. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina.